Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38. El discipulado radical, completo y verdadero. Abra tu corazón, abra tu mente para oír la voz de Dios. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Usted puede tener idea del statement, de la declaración que él estaba diciendo? Lo llamó Señor, pero el señorío de Jesús no vivía en él. Lo llamó Señor 2 veces. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. ¿Estás correcto lo que estás diciendo? ¿Has pensado lo que has dicho? ¿Tienes idea de la profundidad de lo que acabas de decir? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando profetizaban, decían: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando vino Jesús, él no le estaba diciendo: dice Jehová, Dios de los ejércitos. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Él decía el nombre de la persona, como Marta, Marta, turbada estás con muchas cosas. O él decía: de cierto te digo. O en verdad te digo. Que lleva un statement, lleva una declaración, lleva un warning, una amenaza, un aviso. De cierto te digo, sin sombra de dudas, ciertamente no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y si Pedro, que caminó con Jesús 3 años y medio, no lo pudo conocer, no lo conoció lo suficiente, ¿qué será de nosotros que no lo hemos visto? ¿Qué será de nuestra vida, de nuestro discipulado, de nuestro conocimiento, de nuestra entrega? ¿Cuánto es que amamos a Él para dar nuestra vida por Él algún día? Abra tu corazón, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por lo que tú hiciste aquí en Dallas. Te pedimos, Señor, que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo esta noche. Me humillo delante de ti, reconociendo mi dependencia y mi pequeñez, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Háblanos con poder y autoridad. Te pido una bendición especial al pastor Roberto Gómez, su familia, sus hijos, su esposa, esta iglesia, la mesa directiva de la misma. Te pido una bendición especial esta noche, que podemos salir de aquí cambiados para transformar el mundo. Háblanos por el poder de tu palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El discipulado radical, completo y verdadero. Abra tu mente para oír la voz de Dios esta noche. ¿Qué es el cristianismo para ti? ¿Él es solamente privilegios o Él es responsabilidad? En Hechos 11 dice que por primera vez habían sido llamados cristianos los creyentes antioquinos. ¿Qué conlleva consigo esta palabra cristianos? ¿Qué responsabilidades lleva consigo esta palabra cristianos? Venir a una iglesia cristiana no le hace a usted cristiano como ir a McDonald's le hace a usted un hamburger. No le hace a usted un budista por ir a un templo budista. No le hace a usted un musulmán a ir a una mezquita musulmana. Lo que le hace a usted un cristiano radical, completo y verdadero es que usted ha sido cambiado, perdonado, justificado, lavado en la sangre de Jesús, y su deseo es vivir como Él vivió. Su deseo es vivir una vida recta, una vida íntegra, una vida diferente de los demás. 1 Juan 2:6 dice: aquel que afirma estar en Él debe vivir como Él vivió. Hemos perdido la esencia de lo que es el cristianismo. Hemos perdido la esencia de lo que es vivir una vida recta y una vida íntegra. El cristianismo para muchos de los Estados Unidos se ha transformado los cultos de domingo por la mañana. Yo llevé a Damaris a Roma
en Italia después que salimos de la cruzada de la Unión Soviética en 93. Es interesante cuando usted visita la cárcel donde el apóstol Pablo dio su vida, donde él fue decapitado, donde él fue degollado. Es algo extraordinario. Ella está allá, usted puede tomar el avión, usted puede ir. Damaris y yo sentimos un impacto tan grande de Dios ahí adentro. Solo hubo dos lugares, secularmente hablando, donde la presencia de Dios tan grande sentí: adentro de la tumba de Jesús en Jerusalén, en Israel, y adentro de la cárcel de Pablo. Había una unción extraordinaria. Yo traté de hacer en mi mente la idea cuando él escribió a Timoteo y dijo: estoy listo para ser ofrecido como libación. Si Pablo tuviera la internet adentro de la cárcel, hubiera pasado un email para Timoteo. Si Pablo hubiera tenido un fax, le hubiera pasado un fax. Yo traté de hacer la idea en mi mente mirando los cepos, las argollas. ¿Argollas se dice? En el piso, los cepos donde él estaba allí preso. Yo traté de hacer la idea cuando el soldado romano levantó esa espada y le cortó la cabeza y lo degolló, lo decapitó completamente. Este hombre extraordinario. Damaris y yo nos abrazamos, nos arrodillamos, empezamos a llorar. Y dijimos juntos, contando que terminamos la carrera. Pablo dijo: terminé la carrera, combatí el buen combate, guardé la fe, solo me resta recibir la corona del justo juez. ¿Qué es llegar al final? ¿Qué es terminar tu carrera? ¿Qué es llegar a la cima, llegar a la meta? ¿Qué es cumplir para recibir aquellas palabras: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué es un verdadero cristianismo radical, completo y verdadero? ¿Sabe lo que es? Ministerialmente hablando, es predicar como nadie predica, es no comprometerse con nadie, aunque la palabra sea fuerte. Ella es lo que ella es. Jesús cuando ministraba y Jesús cuando predicó, él no agradó a nadie. Él predicó lo que él tenía que predicar. Yo no vine de los ángeles a predicar lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír, que es lo más importante, es lo que tú necesitas oír. Cristianismo radical. Él es radical porque somos diferentes, porque hablamos diferente, porque vestimos diferente, porque nos comportamos diferente, porque somos diferentes del mundo, somos diferentes de los demás. Él es completo porque el Evangelio es completo. Desde el Génesis al Apocalipsis hay un río de sangre. El Evangelio es completo. No hay nada más que usted lo pueda añadir en él. Él es verdadero porque Cristo dijo: tu palabra es la verdad. Él es verdadero porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no habló sobre una verdad, él no habló sobre una vida. Él es la vida, él es la verdad, él es el camino. Buda al final de su vida dijo: ¿qué es la verdad? Dijo Buda. Al final de su vida, ¿qué es la verdad? Mahoma dijo: todavía no he conocido la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy la verdad y afuera de mí no hay verdad. La verdad es que somos diferentes. La verdad es que esta iglesia es diferente. La verdad es que los ministerios radicales, completos y verdaderos van a cambiar este mundo para Jesús. Somos diferentes porque no nos comparamos con los tibios. Somos diferentes porque no andamos como ellos, no predicamos como ellos, no tenemos iglesia como ellos. No perdemos el tiempo en conciertos, no perdemos el tiempo en estupideces, no perdemos el tiempo para ganar dinero o hacer comercio. No perdemos el tiempo para nada. Predicamos la palabra de Dios como ella es. Vivimos la palabra de Dios como ella es. Por eso somos diferentes. Somos diferentes porque vivimos a la altura de la palabra. En primer lugar, dijo Pedro a Jesús: ¿a dónde vas? Yo puedo ir contigo. ¿Dónde vas, Señor? Yo puedo ir contigo. Jesús lo miró y le dijo: no puedes ir. No tienes la capacidad para hacerlo. Lo había caminado 3 años con Cristo y no lo había conocido. Caminó 3 años con Jesús y Pedro no era nacido de nuevo. ¿No es interesante que el propio Cristo le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he intercedido por ti? ¿Sabe lo que es haber caminado con Cristo 3 años? Haber visto sus milagros, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces, abrir los ojos de los ciegos, hacer caminar los paralíticos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos y no se haber convertido.
¿Sabe lo que es haber vivido con Él 24 horas al día por 3 años y medio y no haber tenido el conocimiento de la esencia de la plenitud de la salvación? Muchos llegarán delante de Él en aquel día. Yo prediqué en tu nombre, dirá, yo no te conozco a ti. Tú predicaste para agradar a la gente, para que la gente te aplaudiera, para que la gente tuviera la dignidad y estima. Cantamos en tu nombre, en verdad yo te digo, no te conozco. Cantaste lo que era mundano y cantaste lo que era común y corriente. Grabaste tus CDs para vender, no tenías convicción ninguna. Los cantantes cambian de estilo. ¿Sabe por qué cambian? Porque no tienen convicción ninguna. Cambian de estilo porque el mundo cambia de estilo. Ellos graban los cassettes cuando cambian de estilo para vender. No porque cambia, no tiene convicción, no tiene personalidad ninguna. Hombres que han empezado con alabanza, de adoración, de hacer llorar al pueblo, terminaron con rock, terminaron con rap, terminaron con rock cristiano. ¿Sabe por qué? Porque no tienen meta, son inmaduros, no tienen causa, no tienen propósito, no tienen madurez, no tienen convicción. Su negocio es vender. El mensaje mío jamás ha cambiado en 18 años que lo he predicado y nunca ha cambiado en el mundo entero que he predicado, en 55 países, en todos los continentes del mundo. No ha cambiado nunca y no va a cambiar, porque la palabra es la misma. Ella no cambia, ella es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. ¿Qué es cristianismo para ti? ¿Qué es vivir un cristianismo real? La mayoría de las iglesias anglosajonas están muriéndose en la mundanalidad, a tal punto que en Long Beach, en California, los americanos blancos ahora crearon para los jóvenes, como no los pueden mantener en la iglesia, crearon un nuevo programa a los jóvenes. ¿Sabe cómo se llama? Night Club for Christians. Club nocturno para cristianos. Es extraordinario, hermano. La gente va, la gente bebe, la gente danza, la gente puede ir al infierno si quiere también. ¿Dónde hemos llegado, hermanos? Night Club for Christians. El día de mañana habrá pornografía para cristianos, Christian pornography, and then drugs for Christians, and then we keep going, and we keep going. Llegará el tiempo que la palabra de Dios dice: lo bueno será malo y lo malo será bueno. Bill Clinton es una desgracia para esta nación. Hoy miré CNN en el cuarto de mi hotel. La mayoría de los teenagers de la juventud de los Estados Unidos dice que él es una desgracia. Él no es un modelo. He's not a role model, someone to look up to, alguien que tú tienes como ejemplo. ¿Qué, señor presidente? Que tú puedes mentir y tú puedes adulterar y puedes salir libre. You can get away with it. Porque el Senado no hizo nada con él. ¿Por qué? Porque el propio Senado está lleno de adúlteros, de mentirosos y de fornicarios. ¿Cómo ellos van a juzgar a Bill Clinton si ellos están lo mismo? Un hombre que mintió bajo palabra, mintió bajo perjurio, obstruyó la justicia, adúltero, mentiroso, extraordinario, hermano. Un hombre, hermano, que ha sido el ejemplo de la desgracia y de la vergüenza. Cuando Bill Clinton fue a la Harvard University, los estudiantes le preguntaron a él: si tuvieras oportunidad, ¿fumaría marihuana de vuelta? El presidente de los Estados Unidos hubiera dicho: no, estoy arrepentido. ¿Sabe lo que él dijo delante de 10,000 estudiantes? Yes, I will do it again just for the fun of it. Lo haría de vuelta para divertirme. Es una desgracia, hermanos. Estamos viviendo en un caos. Estamos viviendo un caos. Las lesbianas cantaban delante de la Casa Blanca: God is a lesbian. Dios es una lesbiana. Él de adentro de la Casa Blanca con un alto talante: estamos con ustedes, apoyamos su causa. Ha sido el presidente más sucio, más mentiroso, el hombre más perverso que jamás esta nación ha tenido. La nación está en un caos. La nación está en una encrucijada. Adulterio es normal, mentir es normal, obstruir la justicia es normal. La nación está en la mira de Dios para destruirla. La palabra de Dios es clara. Abdías capítulo 1, cuando Dios habla con los Estados Unidos, Dios dice: aunque fueras como el águila, es el símbolo de los Estados Unidos, aunque ponga tu nido en las estrellas de la bandera, por tu orgullo tú dijiste: yo y nada más que yo de las naciones. Así dice Jehová: por tu orgullo y por tu insolencia te derribaré, dice el Señor, te derribaré porque pecaste contra mí. La nación está en un caos. La nación está en un caos. Pero todavía Dios tiene hombres de Dios de verdad
Cuando yo estaba en Madrid, en España, todo lo que teníamos para comer era un pan de 5 o 6 días. Lo pusimos arriba de la mesa y las otras experiencias que Dios nos dio después del norte de África, lo pusimos arriba de la mesa y lo intentamos romperlo con la mano, y casi rompimos la mano, no el pan. Y le sacamos el zapato y dijimos, ya verás, chiquito, si no te parto al medio. Y lo rompimos y las migajas se esparcieron por toda la mesa. Empezamos a comer las migajas y las migajas se mezclaban con las lágrimas, y Dios vino a mí y dijo, así te quería ver, y yo, así te quería ver. Aliméntate de las migajas y tus lágrimas, porque es todo lo que vas a comer. Bienvenido a mi escuela del discipulado personal, Miriam. No te voy a hacer un predicador, hay muchos. Te voy a hacer un hombre según mi corazón, donde yo te puedo usar en cualquier lugar, en cualquier terreno. Aquí no hay mamá y no hay papá. Tú estás solo. Yo te como como el barro. Yo te como como el barro. Yo te como con la tortilla. Yo te hago como yo quiero. Dios viene a ti y te ve llorando y te dice, oh Ismael, llore, Ismael, ríete. Say cheese, I'm gonna take a photo. My friend, ¿cuántos ministros hoy sin ninguna experiencia? ¿Cuántos ministros hoy, evangelistas, que están en el ministerio hoy en día sin tener ninguna experiencia? Sin haber pagado el precio, sin haber sufrido, hombres que trabajan para su nombre, para su fama, para su ego, para su yo. El otro día un chico allá en California fue a predicar en su primera campaña. A veces ser humilde, acababa de empezar, evangelista internacional, puso en el cartaz. Yo le pregunté, ¿dónde predicaste tú para ser internacional? Tienes que haber sido por lo menos unos 20 o 25 países para ser considerado internacional. Oh, yo manejé el Freeway 5 Sur y llegué a Tijuana y crucé la frontera y prediqué en México en la mañana y regresé a California. No me digo. Le asusté internacional. El ministerio está lleno de Mickey Mouse, lleno de cantantes que no sirven, lleno de predicadores que no sirven, lleno de evangelistas que no sirven, lleno de pastores que no sirven, llenos de hombres que se han llamado a sí mismos. Yo los llamo microwave ministries, ministerios del microondas. Do you know why? Cuando Catherine y Julia eran chiquitos, yo no iba a calentar la leche en la estufa para ponerlos en el cobo, llevaba 5 minutos, se ponía en el microwave. En 30 segundos o un minuto estaba listo. ¿Sabe lo que ellos quieren? Fama. Ellos quieren ahora. Ellos quieren nombre. Ellos quieren agradecerse a sí mismos. Ellos no tienen experiencia, no tienen base, no han sufrido por Cristo, no conocen la palabra. Tú pues sufres penalidades por amor de Jesucristo, dijo Pablo a Timoteo. Tú pues sufres penalidades por amor de Jesucristo, no conocen la palabra. ¿Qué es el discipulado radical, completo y verdadero? Antes de subir aquí, usted tiene que sentar ahí primero. Antes de enseñar, aprenda. Antes de predicar, sea predicado primero. Antes de gobernar, sea gobernado. Y antes de hablar, keep your mouth shut. Antes de hablar, mantenga la boca cerrada. Madure primero. Madure, crezca primero. Esté bajo la supervisión de tu pastor. Aprenda con él. Dijo Tomás, Señor, ¿dónde vas? Felipe dijo, enséñanos al Padre. Dijo Jesús, quien ha visto a mí ha visto al Padre. Anduvieron con él, pero no lo conocieron. No es extraordinario. Jeremías 9:23 dice, no se gloría el sabio en su riqueza, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. El que quisiera gloriarse, gloríese en conocerme y de saber que yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, y hago justicia sobre la tierra. El conocimiento de Dios es lo más grande. Amar a Dios es lo más grande. ¿Qué es para ti evangelio? ¿Qué es para ti un domingo por la mañana? Un club social como el Lions Club. Mirar cómo está vestido el hermano, la hermana, quién se va a casar, quién no se va a casar. ¿Qué es para ti la iglesia? La iglesia del Dios viviente, ¿qué es para ti? La iglesia es más que un culto. Ella es baluarte de la verdad. Ella es un ejército donde se prende a batallar contra el diablo, donde la palabra de Dios es
Cristo. En segundo lugar, la Biblia dice que Jesús lo miró cuando le preguntó y le dijo: ¿me seguirás después? Ahora no puedes hacerlo, no tienes la capacidad para hacerlo, no tienes la habilidad para hacerlo, no me conoces, no eres discípulo, nunca has nacido de nuevo, me conoces por los hechos, por lo que yo he hecho, no por quien yo soy. No me puedes seguir ahora. No tienes la capacidad para hacerlo. Cuando Cristo vendrá para buscar su iglesia, ¿cuántos cristianos van a quedarse? ¿Cuántos ministros van a quedarse que predicaron estupidez? ¿Cuántos se van a quedar? ¿Cuántos predicaron mensajes para agradar a la gente? ¿Cuántos mintieron y adulteraron la palabra de Dios como los falsos profetas de la doctrina de la prosperidad? ¿Cuántos mintieron para adquirir carros caros, mansiones caras? ¿Cuántos mintieron? ¿Cuántos profetizaron mentira en el nombre de Jehová? ¿Cuántos vivieron en fornicación, en envidia, en celo, adulterio? ¿Cuántos vivieron llenos de amargura? ¿Cuántos tenían cosas en contra uno al otro? Y cuando el Señor venir, habrán dos. Uno se irá y otro se va a quedar. ¿Cuántos pastores peleados hay? ¿Cuántos pastores llenos de envidia, llenos de celo? Cuando la trompeta sonara, oh my friend, yo conozco ministros que sus almas están quemando en el infierno. Conozco hombres que son malos, hombres que son peores que impíos, hombres que han cerrado puertas, hombres que han mentido al gobierno para adquirir la tarjeta verde, hombres que no han pagado sus impuestos. Conozco hombres que se dicen pastores, hombres corruptos, adúlteros, fornicarios, hombres extraordinarios, verdaderos hijos del diablo, como dijo Jesús a los escribas y fariseos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir? Sepulcros callados, están lindos por fuera, pero podrido estás por dentro. Oh, yo quiero vivir una vida recta y una vida íntegra. Yo quiero subir cuando la trompeta suene. Yo quiero oír aquellas palabras: y yo dentro en el gozo de tu Señor. Yo quiero subir, yo quiero subir, yo quiero subir. Yo no quiero nada de aquí, ni fama, ni nombre, ni nada. De apenas 18 para 19 años. Pudiera haber regresado a la escuela de medicina, pudiera haberme graduado del sistema cardiovascular. Una operación del corazón cuesta $210 o $220,000. El médico que la hace gana 40% de la operación, independiente del seguro, si es Medicare, Medicaid. Él gana en las 8 horas que él opera. Digamos que él opera de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Él gana 40%. 40% de $100,000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 40% de $100,000? My friend, si él gana 40% de $220,000, él tiene $80,000 en un día. Digamos que yo hiciera una operación un lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves, el viernes. ¿Cuánto tendría al final de la semana? $500,000. Para ponerme detrás de una mesita cuando termine el culto y decir: hermanos, colaboren con el ministerio, $5 el audio y 20 el video. Qué interesante, ¿verdad? ¡Qué interesante! ¡Qué interesante es decir no al ego, no a la carne, no a la fama, no a lo que el mundo me pueda dar, no a un diploma en la pared que con el tiempo se tornará amarillo! Lo que me importa son las almas que van al infierno. Lo que me importa son las almas de rescatarlas antes que lleguen al infierno. Lo que me importa es el primer amor, lo que Él me dio. Un día yo saqué el diploma del doctorado mío de la oficina en misiología, lo saqué. Cámara dijo: ¿dónde está? Él dijo: ¿sabrá dónde está? Lo metí en el garaje lleno de cucarachas. No lo necesito mirarlo, no necesito verlo. Es muy engañoso cuando miras trabajando en la computadora Word 95, Word 98, Windows 95, and then you're working y lo miras: doctor Josué, no, it's very dangerous, muy peligroso. Lo saqué y lo metí en el garaje. Ni sé dónde está, no lo necesito. Necesito el poder de Dios, necesito la unción de Dios, necesito el respaldo de Dios, el poder del Espíritu Santo. Allá en el colegio bíblico,
Una vez hicimos un pozo y el calor extraordinario del Brasil. Y cuando lo hice, empecé a hacerle 3-4 días y empezó a salir callos en la mano. ¿Sabes lo que es callos, verdad? Yo escondía las manos para que nadie pudiera ver. Dios estaba trabajando en mi carácter y en mi personalidad. Cuando terminamos de hacer el pozo, estaba dentro y empezó a llover y llenó de agua, yo en medio del barro, en medio del fango. Yo empecé a llorar y recordé la carta de mi padre. Regrese, te doy un carro del año, regrese a tu universidad. Y Dios vino y habló a mi corazón, yo estaba llorando. Y Dios vino a mí y me dijo, yo no uso niños. Yo solamente uso hombres y mujeres preparados. Hombres y mujeres de carácter. Si quieres regresar, regrese. Pero yo nunca cumpliré en ti lo que yo tengo para cumplirlo. Nunca. Aquella sopa que tomábamos en el colegio bíblico, oh my God, era tan grasosa, tenía tanta grasa aquella sopa que cuando tú la mirabas así para abajo, no caía del plato, se quedaba pegada aquí, mira. Y cuando pasamos la tarde entera del domingo en el evangelismo, y cuando regresamos por la noche, pedimos a alguien que la guardara la sopa, y la guardara debajo de la cama ahí del instituto, frío como estaba, y tú la tomabas. Dura, fría, y le levantaba esta sopa horrible, porque encontraron un pedacito de carne que sopa era un avivamiento. Y la empezábamos a comer, y aquello frío, hermanos, horrible. Y Dios estaba diciendo, estoy preparando tu carácter, estoy preparando tu personalidad. Oh, cuando llegué al Pan Viejo en España y después al norte de África, y cuando los rusos quebraron mis piernas, yo ya había pasado un montón de experiencias. Los ministros jóvenes de hoy quieren graduarse de un colegio bíblico el viernes, asumir una iglesia de 10,000 miembros el domingo, y el lunes por la mañana el diablo los derrumba. Porque no tienen base, porque no tienen experiencia. La mayoría de los ministros jóvenes de hoy es nombre, es fama, es ego, es yo, es ser alabado, es llenar la oficina de placas y reconocimiento del nombre. La mayoría de los líderes de los concilios modernos es para posiciones. La gente se pelea por las posiciones, las posiciones por votaciones, y cuando alguien no sale y pierde para alguien más, se queda lleno de resentimiento, de odio en el corazón. A veces la iglesia más parece un circo del mundo, porque la iglesia santa que Jesús resgató con su sangre. A veces la iglesia nada más que es una competencia para los departamentos de lo que es servir a Cristo con desinterés y servirlo con amor. ¿Qué es para ti cristianismo? ¿Qué es para ti un cristianismo radical, completo, verdadero? ¿Qué es para ti realmente ser diferente de los demás? ¿Qué es ser diferente de los demás? A veces venía yo en un vuelo de São Paulo, Brasil, a Los Ángeles. Cuando vino la comida en el avión, incliné la cabeza para orar y estaba un coreano a mi lado. Y cuando terminé de orar, me dijo, oh, you are not embarrassing to pray. ¿No tienes vergüenza de orar? Yo dije, ¿por qué voy a tener vergüenza de orar? ¿Tú quieres que yo me pare delante de todo ese avión de 340 gente y hable en voz alta para que todo el mundo oiga? Me paré en medio de 340 gente y dije, Father, I thank you for this food. Padre, te agradezco por esa comida. Jesús, obrigado por esa comida. Amén. En inglés, español, portugués. Cuando me senté, me empezó una lágrima a caer de su ojo izquierdo y dijo, oh, I want to know more about this Jesus of yours. Quiero conocer más sobre ese Jesús tuyo. Somos diferentes porque no tenemos vergüenza del Evangelio. Somos diferentes porque dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergonzaré del que murió por mí jamás. No lo negaré en ningún lugar jamás. Moriré en la trinchera, moriré en la brecha. Soy gallo, muero pero no grito. En cualquier lugar estoy listo
Está para nacer el hombre que me va a dar miedo. El día que nazca, mi hijo me va a tomar cuenta de él. Porque Josué Junior es macho. Mi hijo tiene 6 años y cuando él se enoja contigo, él encuadra el cuerpo para hablar contigo. Él es macho, mi hijo. Dios usa el carácter de la persona. Pablo era un hombre valiente. Era malo, era asesino, entraba en la sinagoga, mataba a los cristianos, lo arrancaba de las casas. Dios dijo, este changuito me gusta. Este hombre me gusta. Este hombre es valiente, el Señor lo cambio y lo uso para mí, lo hago un tremendo hombre. Dios no llamó a ningún cobarde pastor de Dallas, Texas, no. Dios llamó a este hombre que está ahí. Dios no llamó a nadie que tiene miedo de predicar porque, ¿qué van a decir los pastores? ¿Qué importa lo que van a decir? Que la mayoría de ellos son carnales. No están haciendo nada. ¿Qué hizo Dios? Tumbó a Saulo en la estrada en Damasco. Lo tumbó del caballo. Lo cambió. Y lo que era el Pablo, Saulo, Dios lo hizo Pablo con el mismo carácter, la misma valentía. Sufrió por Cristo. ¿Cuántas veces a la cárcel? ¿Cuántas veces hambriento, en ayuno, en el abismo, apedreado? Hombres tremendos de Dios. Dios no usa ningún Mickey Mouse. Dios no usa, I'm sorry, tengo miedo de predicar fuerte porque se va la gente, se va los diezmos y la ofrenda. Tú prediques la verdad y la gente vendrá a oírte la palabra de Dios como es. Pastores que tienen miedo de predicar la verdad porque la gente se va a ir. Hombres que no son llamados al ministerio. Hombres malos, corruptos, hombres que no han nacido de nuevo. Hombres que cuando terminen de predicar se ponen a la puerta cuando la gente va saliendo. Todo el mundo que pasa le saluda. Tremendo sermón, a mí no me hizo nada, pero tremendo sermón. La palabra es para hacerte llorar. La palabra es para cambiarte. La palabra no ofende a nadie, la palabra redarguye, exhorta. La palabra dice, tú estás mal. Hebreos 11:32 dice que hombres de verdad. Vean a ver qué tipos de hombres eran. Hombres que fueron estirados, vituperados, azotados, esperan en prisiones, en cárceles, apedreados, cerrados al medio, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron sin dirección, vivieron con vestido de piel de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, vivieron en los montes, en los desiertos, en las cuevas, en las cavernas, hombres de que el mundo no era digno. No vivieron en mansiones, no tenían carros carísimos, no predicaban la prosperidad. Mentira, los predicadores de la prosperidad que dicen que ser pobre es maldición. Mentira. Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió a predicar a los pobres. Aquí dice, fueron pobres, angustiados y maltratados. Jesucristo dijo, gracias te doy, oh Padre, que escondiste estas cosas a los ricos y entendidos y revelaste a los pobres y a los humildes. Jamás hemos de traicionar esta palabra. Jamás hemos de mentirla para adquirir fama, dinero. Jamás hemos de mentir al pueblo para tornarnos grandes. Jamás. Hemos de vivir en la brecha. Hemos de morir en la trinchera. Como Él nos llamó, terminaremos la carrera. James Cower, este gran misionero, este gran hombre de Dios. James Cower estaba dentro del barco yendo a la isla de Fiji, de Tonga, para evangelizar a los indios caníbales. ¿Saben qué es caníbales, no? Los indios que comen gente. Y el capitán del barco le dijo, James Cover, ¿dónde vas? Y dijo Cover, voy a ganar a los indios caníbales para Jesús. Dijo el capitán del barco, no vaya. Ellos van a matarte, van a comerte, vas a morir. Dijo James Cover, ¿morir? Sí, vas a morir. Oh, no. Yo ya he muerto. Yo ya he muerto antes de llegar allá. Hace años que morí. No más yo vivo, pero Cristo vive en mí. El mundo está crucificado para mí. Mi carne está crucificada. La vida que yo vivo, la vida de la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Un pastor en Checoslovaquia me dijo a mí en 85, ¿qué viniste a nos enseñar, Ion? Yo dije, nada. Vine a mantener contactos para tener un cargamento de Biblias. Yo no vine a enseñar a nadie. Pero ¿qué tienen los ministros en Estados Unidos para enseñar a nosotros?
Estábamos aquí en un día, me dijo. Llegó la policía secreta, tomó a mi esposa y mi hija. Mi hija de 8 años de edad la metieron en un cuarto y 11 hombres abusaron de ella. Después la descuartizaron, la cortaron en pedazos y le echaron los perros para comerla. Tomaron a mi mujer, le hicieron lo mismo con ella, le cortaron su cabeza y le pusieron en un poste. Y me abrazó y lloraba y decía, ¿qué ustedes tienen que nos enseñar a nosotros? Si todos los ministros de los Estados Unidos puestos juntos no llegan debajo de nuestros pies aquí en Checoslovaquia. Porque aquí no cantamos coritos, me dijo. Aquí morimos por Cristo cada día. Aquí estamos listos para morir por Él cada día. Vivimos en tierras comunistas. Aquí no perdemos 6, 7 horas en un concierto oyendo 10, 11 cantantes, todo el mundo peleándose un contra el otro para ver quién canta mejor. Aquí no. Aquí nosotros morimos por Cristo. Aquí nosotros pagamos el precio por Él. Aquí no cobramos entrada para un evento. $10 en la puerta, negocio, para ver a alguien que se convirtió hace 2 semanas. Los artistas interesantes, los artistas se convierten y los pastores inmaduros, porque no son pastores, son hombres de negocio. Al mes le pone a ellos a hacer un concierto para cobrar la entrada en la puerta. ¿Sabes por qué? Por negocio y por dinero. Porque los artistas, como se convierten, no tienen madurez ninguna, no han tenido discipulado ninguno, no están afiliados en iglesia ninguna. La mayoría de los artistas regresan al mundo. Bob Dylan regresó al mundo, B.G. Thomas regresó al mundo, Iris Chacón regresó al mundo. La mayoría de ellos regresan al mundo. El Puma regresó al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen base madurez. Alguien se convierte y al mes le pone el púlpito. Oh, pero cuando se convierte un borracho, no, el pobre lo tiene en disciplina. Se convierte un drogadito, lo tiene un mes, un año entero bajo disciplina, el pobre. Pero se convierte un artista, lo pone en el púlpito. ¿Sabe por qué? Negocio, para sacar dinero de la gente. No son ministros, son hombres de negocio, son corruptos, son hombres sin capacidad ninguna, son hombres que abusan del pueblo, son hombres sin vergüenza, hombres que no han sido llamados al ministerio. El evangelio no se cobra para oírlo, el evangelio es gratis, de gracia recibiste, de gracia da, es gratis. Estamos viviendo un tiempo terrible, un tiempo donde la gente dejó de amar a Cristo porque en Él es, y ahora es ¿cuánto me vas a dar y cuánto me conviene a mí? Aleluya. My friend, let me tell you this. Habrá un día de juicio en aquel día. Habrá un día de juicio. Hermano, me para los pelos. Yo temo a Dios, hermano. Porque el único que puede destruirme, mi cuerpo, destruir mi alma y ver al infierno es Dios. Yo temo a Dios. Yo temo a Dios con todo el corazón de hacer algo en mi vida. De usar el poder de la palabra, de la psicología para torcer y para engañar al pueblo para beneficio solo. Yo temo a Dios, hermano. Hay hombres sin escrúpulos ninguno, hermano. Pero ya vendrá el día del juicio. Pablo decía, desde el tiempo de Pablo, hace 2000 años, unos predican por fama, otros predican para traer aflicciones, otros predican por dinero, no importa, cada uno recibirá su juicio. Lo que importa es que Cristo sea anunciado. Pero cada uno va a recibir su juicio de Dios. Yo recibí una carta el otro día de Nueva York. La carta decía, doctor Irión, queremos que usted sea nuestro pastor, una iglesia anglosajona, una iglesia rica, de mucho dinero. Le vamos a pagar $8,000 al mes, es mucho dinero. Le vamos a darle un carro del año y le vamos a dar 2 meses de vacaciones, uno en el invierno y otro en el verano. Le vamos a pagar la escuela de sus hijos, sus deudas. Le escribí de vuelta. En primer lugar, no estoy interesado en tu dinero. En segundo lugar, no estoy interesado en estar fuera de la voluntad de Dios. Tercero, no necesito darme un carro del año porque no soy Rob Schuller, soy Josué Irión. No necesito darme un carro del año. Cuarto lugar, no necesito darme un mes de vacaciones en invierno o en verano, porque en 2 meses que no trabajo hay millones de gente que va al infierno. No, gracias. En quinto lugar, no necesito que pagues la escuela a mis hijos, que yo soy responsable de mis hijos y mis deudas. Y en último lugar, no deberías haber perdido el tiempo en escribir esa carta, porque yo no soy
anglosajón como ustedes son interesados en el dinero, mi corazón es de Dios. Mi corazón es de Dios. Yo sirvo a Dios. No sirvo al dinero, ni a la fama, ni al orgullo, ni al ego, ni a la seguridad. Sirvo a Dios y a Él solamente. ¿Cuántos han dejado el ministerio para vivir y para tener seguridad financiera? ¿Cuántos? En tercer lugar, Pedro le dijo a Jesús: mi alma pondré por ti. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Qué interesante. ¿Usted tiene idea de lo que él estaba diciendo? ¿Usted tiene idea de la emoción, de la carnalidad de lo que él estaba diciendo? Si Pedro, que anduvo con Jesús, lo dijo, imagina a los ministros de hoy, que dice en el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? ¿Será el otro Señor? Porque el mío no es. Será un otro Señor que tiene chifres y patas de cabra. Mi Señor no. Mi Señor no dice una cosa hoy y cambia mañana. Mi Señor dijo en Malaquías 4: yo soy Jehová, este es mi nombre, yo no cambio. Hebreos 13:6 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy, para siempre. Yo no sé qué Señor es que ellos usan. Mi alma pondré por ti. Tú puedes tener idea de lo que él estaba diciendo. Hermanos, en esta cárcel en Moscú, cuando entramos adentro de esa cárcel, nos agarramos en esas rejas y cantábamos gloria, gloria, aleluya. Tenía escasos 22 años de edad. Usted diría un chaval, así mismo es. No hace mucho, no, eso fue ayer, no me mires así. Un chamaco. Hay muchachos con 22 años de edad que no saben ni escribir su nombre. Hay muchachos con 22 años de edad que no saben ni... Muchachos con 22 años de edad que tienen la cabeza hueca y vacía porque todo lo que sabe jugar es Nintendo. ¡Aleluya! Muchachos de 22 años de edad que no tienen meta, no tienen propósito, no tienen base, no tienen nada. Lo que tienen es novia y novia y sexo y fornicación y bebida y droga y estupideces. Con 22 años de edad, yo estaba en la brecha. El diablo dijo: termino con Irión ahora. Y Dios dijo: pues arráncale, vos a no, que no. Aquí estoy esta noche para anunciar cuán grande es Jehová. Que el discipulado radical, completo y verdadero todavía es lo mismo, es para ti servir a Cristo. Una mujer en África oyó un mensaje sobre visiones y no tenía lo que dar. ¿Sabe lo que ella hizo? El lunes por la mañana fue en el banco de los ojos. ¿Sabe lo que ella hizo? Vendió sus ojos y dio el dinero a misiones. Extraordinario. Y quería dar algo para el Señor, para ganar las almas de su pueblo. ¿Sabe lo que ella hizo? Fue y se vendió como esclava de una familia. ¿Qué? Para ti morir por él. Cuarto lugar y último lugar, dijo Jesús: de cierto te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces tú has negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? En nuestros hechos, nuestras palabras, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión se han avergonzado de Cristo en algún lugar? ¿Cuántos se han sentido cohibidos de hablar en su trabajo, o en el avión, o en el autobús, o en cualquier lugar? ¿Cuántos han tenido vergüenza de hablar de Él? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que me haya negado 3 veces. El que me negare delante de mí, el que negare mi nombre, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles que están en el cielo. ¿Qué es negar a Jesús? Era arrastrar su nombre en la basura. Es hacer lo que Jim Swagger y Jim Baker lo hicieron. Dios llevó 2000 años para edificar la iglesia. Esos 2 la destruyeron en un mes. Oh, my friend, ¿qué es amar a Cristo? ¿Qué es dar
dar nuestra vida por Él, es renunciar nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne. Allá en la Unión Soviética, cuando fuimos, yo quería saber por qué los pastores tenían espejuelos oscuros. Venían ellos por la noche con espejuelos oscuros en la noche. Y yo quería saber por qué. Entonces mi intérprete dijo, ahí hay pregunta. Yo fui al pastor y le dije como intérprete, ¿por qué tienes espejuelos oscuros si el culto es por la noche? Ahí el pastor hizo así, intentando encontrarme, y entendí por lo menos que él era ciego, por lo menos. Y él dijo, hijo, has llegado lejos, pero hay mucho que aprender todavía. En 1963, Leonid Brezhnev fusiló a 8.000 pastores y destruyó 22.000 iglesias. Y nosotros que no quisimos negar el nombre de Jesús, ¿tú quieres saber por qué? Veo con los ojos oscuros por la noche. Y cuando él sacó los ojos, yo casi me desmayé, pastor Gómez. Aleluya. Yo llevé un shock. Cuando él quitó los ojos, no es que él era ciego. Él no tenía los ojos, él solo tenía las cuencas. Y me dijo, nosotros que no negamos su nombre, por la noche vinieron los comunistas, enterraron alambres y nos sacaron los ojos para afuera. Pero no negamos su nombre, no negamos su nombre y no lo negaremos. Otros pastores venían con un guante y cuando sacaba ese guante tenía otro guante, tenía 2 guantes. Entonces quise saber por qué tenía 2 guantes. Entonces dijo, ve abajo y pregúntale. Y pregunté al pastor, ¿por qué tiene 2 guantes? Saque uno y tienes el otro. Entiendo que está frío, 40 grados bajo cero, pero ¿por qué tiene 2? Y me dijo lo mismo. En 63, Leonid Brezhnev fusiló a 8.000 pastores y destruyó 22.000 templos, 22.000 iglesias. Y nosotros que no quisimos negar a Jesús, ¿quiere saber por qué tiene 2 guantes? Y cuando quitó los guantes, no tenían uñas. Nosotros que no negamos su nombre, una noche venían los comunistas y con un alicate nos arrancaron las uñas, con raíz y todo. Por esto no tengo 2 guantes. No cantará el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cuántos nos hemos negado los talentos, los dones al hablar de Él, en pecados, en actitudes? Un indiocito en Brasil se convierte a Jesús. Entonces el pastor le viene a dar una vez sola por semana el culto y se reúne en una aldea allá en el Amazonas. Y el indiocito de sábado para domingo pone a su esposa, sus hijos en un barquito y allá rema 3-4 horas en el río Amazonas hasta llegar a la orilla del río. Aleluya. Allá toma su barquito y lo pone arriba en su hombro y camina con su barquito 2 o 3 horas adentro de la jungla. Fíjate que él salió a las 2 o 3 de la mañana para llegar al culto de las 10 de la mañana. Allá en Brasil no se van a buscar la gente con los bens de la iglesia, no. Allá en Brasil, en América Latina, nadie va a buscar a nadie. Usted viene si tú quieres venir, el problema es tuyo, el alma es tuya. Pero aquí si no buscan, no vienen. Yo entiendo que muchos viven lejos, pero muchos no hacen ni el esfuerzo de ir. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 54. He aquí os digo un misterio, dijo Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, el cuerpo, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra.
Háblanos con tu poder y háblanos con tu autoridad. Nos humillamos delante de tu presencia y te agradecemos por una conferencia más de esta serie escatológica, Señor, de 19 conferencias. Te alabo y bendigo tu nombre por esta oportunidad en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, por favor. Antes de sermos arrebatados con Jesús para el cielo, primeramente seremos transformados en ángeles, o sea, recibiremos un cuerpo de gloria. No recibiremos un cuerpo nuevo, quedaremos con el mismo cuerpo, pero transformado en un cuerpo celestial, ya no más físico, pero será un cuerpo espiritual, hecho como los seres celestiales, pues hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestiales. El versículo 40 de 1 Corintios 15 dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Nosotros no recibiremos un cuerpo nuevo, será el mismo cuerpo, pero será incorruptible, será transformado. No hemos de recibir, o sea, un cuerpo nuevo, porque cuando Cristo resucitó de los muertos, resucitó con el mismo cuerpo, pero transformado, incorruptible. Porque si recibiéramos un cuerpo nuevo, entonces no habría resurrección del cuerpo viejo en la sepultura. O sea, nuestra redención. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8 y el versículo 23. Romanos capítulo 8 y el versículo 23, la última parte del versículo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, o sea, la redención, o la resurrección, la incorruptibilidad de nuestro cuerpo. La última parte del versículo. Si nuestro cuerpo viejo fuese cambiado por un cuerpo nuevo, entonces el viejo cuerpo no sería resucitado. Pero Pablo dijo claramente que este cuerpo mortal será transformado en inmortalidad y este cuerpo corruptible será revestido de incorruptibilidad. Si usted vuelve a los versículos que hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, usted verá que él ha dicho: seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Será transformado. Se vestirá de incorruptibilidad. Ya no más será mortal, pero será inmortal. Seremos transformados. Primero, el cuerpo transformado recibiremos. Este cuerpo que lo hemos de recibir, él será igual al cuerpo de Jesús cuando él resucitó de los muertos. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2. Él será el mismo cuerpo, glorificado. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la resurrección de los muertos, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él en un cuerpo glorificado. Segundo, será un cuerpo igual a los ángeles, un cuerpo angelical. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Mira bien, ángeles de Dios. Hay una diferencia entre ángeles de Dios y los ángeles caídos, que se corrompieron su cuerpo. Son dos cosas distintas que hablan en Génesis 6, que es la palabra Nephilis, ángeles caídos. Es distinto, ángeles de Dios y los ángeles caídos. Seremos igual a los ángeles de Dios. Tercero, será un cuerpo resplandeciente. Iremos brillar. Mateo capítulo 13 y el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, resplandecerá. Nuestro cuerpo será la divina presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Tendremos el cuerpo de Cristo en nosotros, al ser los muertos resucitados en Cristo y los que serán arrebatados en las nubes para estar con Él. Cuarto lugar, será un cuerpo
perfecto. Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Será un cuerpo perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, varón, hombre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, algunos teólogos dicen que es claro la madurez, el conocimiento del Señor Jesucristo, de llegarmos hasta la madurez de Cristo. Pero algunos teólogos dicen, en quinto lugar, que seremos del sexo masculino. Porque la Biblia dice en Efesios 4:13, llegaremos a ser varón perfecto. No mujer perfecta, pero varón perfecto. Varón. No será un cuerpo femenino, dicen estos teólogos en sexto lugar, pues en el cielo no hay ángelas, hay ángeles. No se turbe. Y Pablo dice en Efesios 4:13 que todos llegaremos a ser un varón perfecto. No mujer perfecta, varón perfecto, porque Él es perfecto. Pero si seremos varones perfectos a la imagen de Cristo, yo entiendo en la Escritura que es a la madurez de Cristo, no que los sexos serán cambiados, pero la madurez del conocimiento de Dios, la madurez de Cristo. Eso quiere decir que todos seremos transformados, dicen ellos, en varones perfectos, en ángeles, no ángelas, ángeles. Séptimo, Jesús era muy hermoso y nosotros seremos como Él es. Salmo 45 y el versículo 2. Salmo 45 y el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este es Jesucristo. En el libro de Cantares de los Cantares, Él es el escogido entre 10,000. Él es el más bello. Y nosotros seremos como Él es. En octavo lugar, algunos teólogos dicen que tendremos más o menos 1,80 m de altura, como unos 6 pies. Porque es el varón perfecto, Efesios 4:13, 6 pies. Yo tengo 6 pies. Hay una esperanza para usted que es short. Usted va a ser perfecto en el reino de Dios. No se turbe vuestro corazón. Vamos a tener, dicen ellos, 1,80 m a la medida del varón perfecto, porque Jesús era hermoso. Es la estatura que los teólogos dicen que es el varón perfecto. 6 pies. No. Tendremos mucho más sabiduría que el mayor genio que jamás tenga existido en la tierra. Porque está escrito en la Biblia que el menor de los ángeles será mayor de los hombres en el cielo. Mateo capítulo 11 y el versículo 11. Vamos a ver e interpretar bien esa escritura. Mateo capítulo 11 y el versículo 11. Mira bien. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño en el reino de los cielos seremos nosotros, porque nacido de mujer él era mayor. Nacido de mujer, nosotros somos nacidos de mujer, pero en la glorificación del cuerpo, que nuestro cuerpo será transformado en el arrebatamiento de la iglesia, entonces quiere decir que el menor en el reino de Dios, abajo de Juan el Bautista, que es el mayor, tiene que ser un ángel. Será tú y yo, seremos mayor que él, mayor que el profeta Juan el Bautista. En décimo lugar, actualmente el hombre es menor que los ángeles. Mira bien, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2 y el versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Quiere decir que los ángeles son considerados un tanto mayor que nosotros los hombres. Pero cuando nosotros obtener el cuerpo glorificado, resucitado, revestido de la incorruptibilidad, nosotros seremos iguales a los ángeles del cielo. Nosotros seremos igual
a ellos igual. Mira bien lo que dice el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, el hombre, nosotros, pero le coronaste de gloria y de honra. La Biblia dice que los ángeles tienen celos de nosotros, celos, porque a ellos les gustaría anunciar y predicar la palabra, pero fue confiado a nosotros, no a los ángeles, a nosotros. En primer lugar, con este cuerpo transformado y renovado, nosotros no nos casaremos. Mateo 22 y el versículo 30. Mira bien lo que dice la Escritura. Durante el milenio es otra cosa y es para Israel. No para los gentiles, es para Israel. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No va a haber matrimonio en el cielo. Hay muchas malas interpretaciones en la Escritura en relación al milenio. Décimo segundo lugar, este cuerpo no se cansará, porque será revestido de la incorruptibilidad. Isaías capítulo 40 y el versículo 31. Isaías capítulo 40 y el versículo 31. Pero los que esperan en Jehová, ¿esperan qué? Su advenimiento, su resurrección. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué dice nuevas fuerzas? Al levantarse el cuerpo de la tierra, entonces el cuerpo viejo será transformado. Entonces seremos transformados en algo nuevo. Nuestro cuerpo se vestirá de una incorruptibilidad. Recibirán nuevas fuerzas. Se levantarán. Levantarán alas como águilas. El arrebatamiento de la iglesia. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El arrebatamiento de la iglesia. 13º lugar, este cuerpo transformado no podrá dormir. Pero los que esperan en Jehová, ¿esperan qué? Su advenimiento, su resurrección. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué dicen nuevas fuerzas? Al levantarse el cuerpo de la tierra, entonces el cuerpo viejo será transformado. Entonces seremos transformados en algo nuevo. Nuestro cuerpo se vestirá de una incorruptibilidad. Recibirán nuevas fuerzas. Se levantarán. Levantarán alas como águilas. El arrebatamiento de la iglesia. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El arrebatamiento de la iglesia. 13º lugar, este cuerpo transformado no podrá dormir. Porque será un cuerpo transformado. Y un espíritu no come, no bebe y no descansa, porque es un espíritu. Nosotros seremos un cuerpo transformado de incorruptibilidad. Isaías capítulo 5 y el versículo 27. Isaías capítulo 5 y el versículo 27. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se les desatará el cinto de los lomos, ni se romperá la correa de sus sandalias. Nosotros no dormiremos, quiere decir que administraremos los planetas con Cristo y seremos como Él es, como Él es. 14º lugar, este cuerpo transformado nunca más se quedará enfermo, nunca más. Isaías capítulo 33 y el versículo 24. No dirá al morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella será perdonada la iniquidad. ¿En ella dónde? La Nueva Jerusalén. Dirá el morador, no estoy enfermo. No habrá enfermedad en el cuerpo de incorruptibilidad. Nunca más. 15º lugar, este cuerpo transformado no podrá morir, porque será eterno entonces. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Mire bien, mira bien, la muerte no tendrá potestad. La primera resurrección es ahora de la iglesia, que subirá. Pero la segunda resurrección solamente será de los impíos. Y los otros muertos no tornaron a resucitar, dice la Biblia, después que se cumplieron los 1000 años. Resucitarán después del milenio los impíos para el juicio final del gran trono blanco. Por eso la Biblia dice, bienaventurado
el que toma parte en la primera resurrección. ¿Quién son? Los santos, los que murieron en Cristo. La segunda resurrección será después del milenio, y los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años para el juicio del gran trono blanco, solo para los impíos, no para la iglesia. 16º lugar, este cuerpo podrá comer, porque Cristo con su cuerpo resucitado lo hizo. Mira bien, ese es un milagro. Juan capítulo 21 y el versículo 4. Juan capítulo 21 y el versículo 4. Hallados 2 discípulos, nos quedamos ahí 7 días. 7 días. Ahí estaban los apóstoles después que Cristo resucitó de los muertos. Entonces Cristo vino y se presentó a ellos, y ahí estaba Pedro, y estaba Juan y los discípulos. Y Jesús se sentó y dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces fue dicho palabra: es el Señor. Y Pedro se echó en el agua. Juan capítulo 21 y el versículo 4. Entonces Pedro se echó en el agua, y Jesús se sentó con ellos y comió con ellos en su cuerpo resucitado. Comió con ellos. Quiere decir que podremos comer. Si no podremos comer en un estado espiritual, entonces nosotros no comeremos en las bodas del Cordero, y nosotros vamos a comer en las bodas del Cordero. Yo no sé qué tipo de comida será. Creo que será Jewish food, no sé. Comida judía, yo no sé. Un asado, no sé. Lo cierto es que vamos a comer. Así que prepárese. Lucas capítulo 24, versículo 41 a 43. Los 2 discípulos de Emaús. Jesús se sentó en la mesa y partió el pan, y estaban con ellos. Y después que oró, desapareció. Quiere decir que él puede comer. Apocalipsis 2:7 y el versículo 17. Al que venciere, le daré de comer el fruto del árbol de la vida. Lucas 22:30. Ese es el versículo llave. Lucas capítulo 22 y el versículo 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa y en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Para que comáis y bebáis en mi trono, en el cielo. En el cielo. 17º lugar, los sepulcros se abrirán cuando estos cuerpos transformados resuciten. Mateo 27:52. Cuando Jesucristo murió, hubo un gran terremoto, y entonces las sepulturas se abrieron y muchos santos entraron, subieron a la Nueva Jerusalén. Ezequiel 37:12. Decid a mi pueblo. Profeticé, dijo Ezequiel, y vino los 4 vientos de la tierra, y decid: huesos secos. Entonces pusieron en pie. Esa es una profecía de doble sentido. Primero, se cumplió cuando Israel se tornó nación, 17 de junio de 1948, y se cumplirá en el arrebatamiento de la iglesia. Pueblo mío, profeticé, dice el Señor, y entró espíritu en ellos, y se levantaron y se pusieron en pie. Eso es la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:51-54, del cual ya hemos leído. 18º lugar, este cuerpo podrá cruzar, o sea, atravesar de la materia, puertas, paredes, porque Jesús no tenía necesidad de abrir las puertas cuando entraba en una casa. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Juan capítulo 20 y el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Él no necesitó abrir las puertas, él se pasó el primero de las puertas. Su cuerpo glorificado. Así seremos nosotros. Así seremos nosotros. Nosotros viajaremos con Cristo durante 7 años, admirando la belleza en el espacio. Administraremos con Él, viajaremos por las dimensiones, por las constelaciones. Y nosotros viajaremos a la velocidad del pensamiento, a la velocidad de la luz. Mucho más de que la velocidad, 2 veces, 3 veces, 6 veces, 100 veces más la velocidad de la barrera del sonido del Concorde. Nosotros viajaremos, estamos en Marte, y dentro de unos segundos estamos en Júpiter. Después estaremos en Mercurio, después descenderemos a la Tierra. Administraremos con Cristo. La bienaventuranza de la iglesia es tan grande, es tan grande. El arrebatamiento de la iglesia será como un imán celestial. El arrebatamiento, un imán. ¿Sabes qué es un imán, verdad? Un imán.
Cristo vendrá a la tierra como un poderoso y gigantesco imán y llevará a su pueblo hasta las nubes y de ahí a su gloria, porque la Biblia dice que Él vendrá y se quedará en las nubes y nosotros nos reuniremos con Él en los aires. Será como un acoplamiento espacial. Cuando un imán pasa volando por la tierra y por un lugar donde está lleno de basura, solamente las cosas metálicas que vuelan volarán a su encuentro. Si un imán pasa arriba de un terreno, de una tierra donde está llena de basura, solamente los objetos que son metálicos suben para arriba. Así también será el arrebatamiento de la iglesia. Cristo, el divino imán, pasará por la tierra volando, del cual la tierra es una gigantesca basura moral. Solamente los salvos que tengan el metal del Espíritu Santo volarán hasta las nubes para encontrarse con Él. Será un imán y llevará. Pasará en medio de la basura de la tierra el gran imán, y solamente los que tienen los metales, el poder del Espíritu de Dios, subirán para arriba e irán para siempre con Él. Juan 14:2, la Biblia dice: y os vendré otra vez para os llevar conmigo. En el arrebatamiento nuestros vestidos se quedarán aquí. Cristo, cuando resucitó, dejó sus vestidos en el sepulcro, los lienzos y el sudario. Juan capítulo 20 y el versículo 4. Corrían dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Quiere decir que en el arrebatamiento de la iglesia, como Cristo, cuando se levantó de los muertos, sus vestidos se quedaron aquí. ¿Usted puede imaginar el pánico que será? A las 4 de la tarde, es un viernes, en la 605 North. Usted puede imaginar los carros. Usted puede imaginar los policías no dar ninguna explicación, solo para hacer la corbata, el traje y el zapato. Será algo fenomenal. Será algo increíble el arrebatamiento de la iglesia. Aviones explotarán en el aire porque los pilotos de cristiano y subirán los dos y el avión marchará para la destrucción. Trenes irán a descarrilarse. Será un infierno el día del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que los soldados habían quitado la túnica de Cristo. Si nuestros vestidos serán quitados también. Cuando el profeta Elías fue arrebatado al cielo, sus vestidos cayeron. La Biblia dice en 2 Reyes 2:13 que cayó el manto de Elías y Eliseo lo corrió. Así también los que se quedaren aquí mirarán los vestidos de los que fueron arrebatados. Eliseo recorrió el manto de Elías en el suelo y gritó y dijo: Padre mío, Padre y caballería de Israel. Así también los que se quedaran aquí gritarán: este subió y yo me quedé. Será algo excepcional el día del arrebatamiento de la iglesia. Será un día grande para nosotros, pero será un día triste, de dolor y de angustia para aquellos que se quedaron aquí. Hay una serie de controversias en el asunto si todos los niños subirán en el arrebatamiento de la iglesia. Hay dos puntos de vista y yo se lo voy a hablar los dos. Dios tiene la última palabra, es un asunto muy controversial. Hay dos líneas de pensamientos de muchos teólogos. Algunos afirman que todos los niños subirán, otros dicen que no. Algunos dicen que solamente niños chiquitos o hasta 8 o 9 años de edad. Otros dicen que algunos niños saben lo que ya es correcto y lo que no es correcto, aún siendo niños más de 9 o 10 años de edad. Porque la Biblia dice que aún se juzga el niño por sus acciones, si sus actos o hechos son puros o no. Son dos líneas de pensamiento. Algunos teólogos que muestran algunas pruebas que sí, que todos subirán. Mira bien. Pablo dijo que por la culpa de Adán todos se condenarán, porque es el pecado original. Pero por la gracia del segundo Adán, Cristo, todos serán salvos. Esos teólogos dicen que todo niño de 3 o 4 años de edad
Es la edad de la irresponsabilidad, son inocentes. Presta atención. Tal niño no es responsable por sus hechos, por lo tanto es salvo hasta los 3, 4, 5 o 9 años de edad. Pero otros teólogos dicen que después de la edad de la niñez, hasta los 8 o 9 años de edad, gracias, este niño no se salvará sin que se convierta a Cristo. Mismo que tal hijo sea hijo del profeta Daniel, de Noé o de Job, de acuerdo a las escrituras en Ezequiel 14. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 14 y el versículo 2. Mira bien. 14:2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella los hombres y bestias, si estuviere en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová de los ejércitos. Sus propias vidas, no de los sus hijos. Pero mira bien. Y se hiciere pasar bestias feroces sobre la tierra y se asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a cara de las fieras, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aun sus hijos, ni sus hijas se escaparán. Ellos solos serán librados de la tierra por su propia justicia. Estos teólogos dicen que el niño debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que hay una edad y nadie lo tiene la autoridad para decir cuál es la edad cuando el niño debe bautizarse o no, porque hay niños de 9 años de edad que son criminales. Hay niños de 8 años de edad que son asesinos, y hay niños de 5 años de edad que venden crack en cocaine y ellos saben lo que están haciendo. Mismo que tal hijo sea hijo del profeta Daniel, de Noé o de Job, de acuerdo a las escrituras en Ezequiel 14. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 14 y el versículo 2. Mira bien. 14:2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella los hombres y bestias, si estuviere en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová de los ejércitos. Sus propias vidas, no de los sus hijos. Pero mira bien. Y se hiciere pasar bestias feroces sobre la tierra y se asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a cara de las fieras, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni aun sus hijos, ni sus hijas se escaparán. Ellos solos serán librados de la tierra por su propia justicia. Estos teólogos dicen que el niño debe recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que hay una edad y nadie lo tiene la autoridad para decir cuál es la edad cuando el niño debe bautizarse o no, porque hay niños de 9 años de edad que son criminales. Hay niños de 8 años de edad que son asesinos. Y hay niños de 5 años de edad que venden crack en cocaine y ellos saben lo que están haciendo. Tal niño sea salvo hasta los 8 o 9 años, nadie puede estipular una cierta edad. Si tal niño ya es consciente de sus hechos y reconoce el bien y el mal, tal niño necesita hacer una decisión por Cristo, dicen ellos, esos teólogos, porque allá no entrará nada de sucio. Solamente el niño lavado por la sangre de Jesús.
Hay teólogos que muestran algunas pruebas que no todos los niños subirán. Primero, muchos creyentes basados, dicen ellos en Marcos 10:13, dejad los niños venir hasta mí, porque de ellos el reino de Dios. Creen que todos los niños subirán para el cielo, sean hijos de salvos o no. Pero si examinamos a fondo, dicen ellos, esa escritura, dicen esos teólogos, veremos que solamente los niños que están en Cristo se salvarán, porque Él dijo, dejad los niños venir a mí, o dejar los niños ser míos. El hecho de decir que deje a los niños ir a Jesús, dicen ellos, quiere decir, según esos teólogos, que el niño por naturaleza no está con Cristo, y es necesario llevarlos a Jesús y dejar que ellos mismos, por sus propias voluntades, reciban a Cristo como Señor y Salvador. Yo he visto niños en campañas evangelísticas llorar y pasar adelante a recibir a Jesús. Nosotros a veces lo ignoramos, pero ellos saben de una cierta edad en adelante lo que es bien y lo que es mal. Ellos saben. Si los padres no traen los hijos a Cristo, los mismos se quedarán lejos del Señor. Billy Graham, cuando cada niño de él llegaba a los 8, 9 años de edad, 10 años, él se cerraba en el cuarto y predicaba el evangelio para ellos, y hacía a ellos recibir al Señor como su Señor y Salvador. La Biblia dice en este versículo que tomando Jesús un niño en sus brazos, dijo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:15. El hecho de decir que quien no fuese como un niño no entrará en el cielo, no quiere decir que todos los niños entrarán. Por el hecho de ser niños se salvarán. Y sí quiere decir que si una persona no recibir la doctrina de Cristo con la sencillez de un niño, por lo tanto un niño recibir la doctrina de Cristo, no entrará en el reino de los cielos. Esa expresión también incluye la idea de que los niños deben recibir a Cristo para ser salvos. Por ese versículo dice, ¿quién no recibir el reino de Dios como un niño? Entonces un niño es necesario llevarlo a Jesús. Si un niño se salvase por el hecho de ser niño, esto sería decir que no existe el pecado original. Sería negar la consecuencia del pecado de Adán, dicen ellos, que se extiende por todas las generaciones. Y la Biblia dice que en Adán todos murieron y que la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir, el pecado original a una cierta edad termina entonces su dispensación, lo podemos decir así, de gracia, y que el niño sabe el bien y el mal, que tiene que decidir por sus hechos, dicen ellos. La Biblia dice que los hijos de los impíos están lejos de la salvación. Job capítulo 5 versículo 4, que los hijos de los impíos están lejos de la salvación. Y el Salmo 58:3 dice que los hijos de los impíos andan errados desde cuando han nacido, desde el vientre. La Biblia dice que somos hechos en iniquidad y que en pecados nosotros hemos sido engendrados. Salmo 51:5. En pecado me concebió mi madre, dijo David. Es el pecado original. La Biblia dice que somos por naturaleza hijos de la ira y no de la salvación. En Efesios 2:3. Hijos de desobediencia por naturaleza e hijos de perdición y de ira. La Biblia dice en 1 Corintios 7:14 que los padres que no son santos, los hijos nacen inmundos. Y Apocalipsis 21:27 dice que allá no entrará ninguna cosa inmunda. Pero no quiere decir que un hijo de un impío que muere en un accidente no es salvo. Eso es distinto. Eso es distinto. Pero está diciendo, cuando llega el niño una cierta edad, él es responsable, según ellos, de recibir a Jesús. La Biblia dice que las personas son malas desde su juventud. Génesis 8:21. Esos teólogos dicen, mira bien, que Ezequiel 18:4, que dice, el alma que pecare hasta morirá. Entonces, porque todos mueren, los niños entonces, ¿por qué mueren los niños si los niños no pecan? El alma que pecare morirá. Si los niños entonces no pecan, no morirían, porque nace con el pecado original, ¿no es así? Si los niños no pecasen, no morirían, dicen ellos, porque solamente el que peca muere. Si Adán no hubiera pecado, todavía estaría vivo. Cristo no podría morir porque nunca había pecado. Y porque este Cristo podría decir, nadie puede quitarme la vida, pero yo la doy de mí mismo. No la podían quitar porque no nació en pecado. Él era puro y santo. Él no había nacido del pecado original. Él fue engendrado por el poder del Espíritu de Dios. Engendrado. La Biblia dice en Éxodo 25 que Dios visitaría la maldad de los padres en los hijos.
La Biblia dice que en el diluvio no se salvó ningún niño, 1 Pedro 3:20, solamente personas maduras. Ahora mira bien, la Biblia dice que en la destrucción de Sodoma y Gomorra no se salvó ningún niño, de impíos o no, todos murieron. Génesis 18, 29 y 30. La Biblia dice en Oseas 4:6 que Dios se olvidará de los hijos de los padres que se olvidaron de obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice en Números 16, 27 a 33 que Coré, Datán y Abirón, con sus haciendas, mujeres, familia y hijos, descendieron vivos al infierno. Y el versículo 27 dice hijos chiquitos. Vamos a leer para que usted vea. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Y el versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirón en derredor. Y Datán y Abirón salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos o chiquititos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que yo no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, descenderán vivos al infierno. Entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y le cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación, con sus hijos, mujeres y pequeños. La Biblia dice en Ezequiel 14, 12 y 18 que Dios se enviase un castigo a la tierra. Ninguno de esos tres hombres se salvarían, sus hijos, ni Noé, ni Job, ni Daniel. La Biblia dice en Apocalipsis 20:12 que Juan vio los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Ese grandes y pequeños no es ricos y pobres. ¿Sabes por qué no? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 13:16 que habían niños delante del juicio del gran trono blanco, niños que serían sentenciados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16. Esto es profundo y es controversial. Y hasta que todos, pequeños y grandes, pequeños, niños, chiquititos, ricos y pobres. Entonces pequeños y grandes no es ricos y pobres, porque esa decisión entonces, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Mira bien, niños podrán ir al infierno, según esos teólogos, si no reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Grandes y pequeños no quiere decir ricos y pobres, y sí adultos y niños. Apocalipsis 13:16, Juan hace una separación entre grandes y pequeños, ricos y pobres, dando así la prueba que grandes y pequeños no quiere decir ricos y pobres, y sí adultos y niños. Yo preguntaría entonces, ¿a qué edad un niño es responsable por sus hechos? Usted va en la frontera en Tijuana, usted verá niños de 8, 9, 10 años de edad. Ellos ganan su propia vida, ellos trabajan, ellos saben hablar, ellos saben mentir, ellos saben lo que es el bien y el mal. En São Paulo, en Brasil, a muchos años atrás, hubo una cuadrilla de niños de 9 años de edad que asesinaron 17 personas. ¿Usted cree que esos niños son salvos? La Biblia dice que allá no entrará asesinos. Los niños que venden droga y la compran, los niños en la prostitución. Tal niño y todo niño después de 9 años de edad, él sabe discernir entre el bien y el mal. Y es responsable por sus hechos, según los teólogos, delante de Dios, porque no hay ninguna escritura que estipula la edad que un niño debe bautizarse. Yo estoy de acuerdo. Los que han puesto edad, eso es doctrina de hombres y eso no tiene que ver nada con la palabra. Porque un niño que llega para bautizarse y el padre no le deja hasta los 12 años de edad y él quiere bautizarse, y el niño anda en otros caminos que su padre no sabe y muere y va al infierno, la responsabilidad es de su padre.
Corrie ten Boom aceptó a Cristo cuando tenía 5 años de edad. Y yo acepté cuando tenía 4. Yo pasé adelante en los brazos de mi madre en la Asamblea de Dios en Brasil y con lágrimas en mi cara yo dije, yo quiero a ese Jesucristo que vive en mi corazoncito. Y me acuerdo una vez que yo estaba dentro del carro, y entonces mi padre frenó y entonces yo me pegué con el borde y entonces yo dije, ¡ay! Dolió Jesucristo en mi corazoncito. Entonces mi madre dijo, ¿pero por qué? Porque tú dijiste que le vive en mi corazón y yo lo pegué, seguro que le pegué el corazoncito. Los niños deben ser llevados para recibir a Jesús. Pero ¿cómo será este arrebatamiento de la iglesia? Hay muchas distintas opiniones en relación al arrebatamiento de la iglesia. Unos piensan que será en un abrir y cerrar de ojos. Otros piensan que el pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, que habrá de ser en un abrir y cerrar de ojos que nuestro cuerpo será transformado. No será el arrebatamiento de la iglesia, dicen ellos, en un momento. Que seremos transformados del material para el espiritual y no el arrebatamiento en sí. Otros piensan que el arrebatamiento no será tan rápido, que será visible y que muchos verán a los santos subiendo al cielo. Y los creyentes que se quedaren aquí mirarán a los que suben. Primero, la Biblia dice que Eliseo vio a Elías subir. El arrebatamiento del profeta Elías es un claro arrebatamiento de la iglesia, dicen algunos. Segundo Reyes 2, 1, 12. Y habla claramente que Eliseo vio cuando Elías fue arrebatado. Elías le preguntó lo que Eliseo quería. Si él lo viera subiendo, le sería concedido. Y así lo fue. Y la escritura dice que Eliseo lo vio. Segundo, los apóstoles vieron a Jesucristo subir. Los apóstoles, más de 500 personas, vieron a Jesús subir al cielo y desaparecer en las nubes. Y los ángeles bajaron y dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? A este mismo Jesús que visteis subir, descenderá nuevamente en vosotros. Y tercero, los dos testigos del Apocalipsis, la Biblia dice que esos dos tipos de creyentes que serán muertos y después arrebatados al cielo durante la gran tribulación, subirán despacio y todo ojo lo verá. Unos dicen que será en un abrir y cerrar de ojos el arrebatamiento de la iglesia. Pero la Biblia dice, habla un misterio, dijo Pablo. Ni todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Transformados el cuerpo. Pero la Biblia dice, habla un misterio, dijo Pablo. Ni todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Transformados el cuerpo. Tal vez, el arrebatamiento de los santos será despacio. Y los creyentes que se quedaren aquí mirarán a los santos subirem. Y se pegarán en los pechos y llorarán, porque mirarán la iglesia subir. Sean cuales fueren los puntos de vista, lo importante es estar preparado para este acontecimiento. Como les dice, primero, unos piensan que será en un abrir y cerrar de ojos, porque la Biblia dice en Mateo 24, 27, como el relámpago que sale del occidente y se muestra en el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Otros dicen que esto es la transformación del cuerpo, del corruptible al incorruptible. Otros piensan que el arrebatamiento será despacio, que no será tan rápido, que será visible y que los creyentes que se quedaren aquí mirarán los santos subir. Pero lo cierto es que los impíos no verán este acontecimiento glorioso. Los impíos no verán. No verán porque el arrebatamiento será para la iglesia. Tal vez cuando Cristo venga a llevar su iglesia, los creyentes que no eran salvos mirarán los salvos subir como una prueba que realmente era cierto el arrebatamiento de la iglesia y que ellos no estaban preparados. Eliseo vio a Elías subir. Los apóstoles miraron a Jesucristo subir. Y los dos testigos del Apocalipsis, el mundo mirará subir vía satellite. ¿Quién subirá en el arrebatamiento de la iglesia y quién no subirá? Subirán todos los salvos. Habrá dos en una cama. Uno subirá y el otro se quedará. Lucas 17, 34. Dos mujeres estarán en un molino. Una subirá y la otra se quedará. Lucas 17, 35. Usted preguntará, ¿cómo dos mujeres estarán en el molino? ¿Y cómo dos mujeres entonces estarán durmiendo? Esto quiere decir que al mismo tiempo que Él viene para el occidente, que está trabajando con el molino, Él vendrá para el oriente, que están durmiendo.
Estarán dos en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, uno será dejado y el otro será dejado, porque no hay nada trabajando en molino a las 3 de la mañana. Al mismo tiempo que Él viene para el oriente, la parte del oriente del mundo, Él vendrá para el occidente, en una sola parte. Habrá dos en un campo, uno subirá y el otro se quedará. Lucas 17:36. Subirán 5 vírgenes y se quedarán las otras 5. Mateos 25:1-13. No subirán los malos siervos. Lucas 12:46, los que fueron irresponsables con los dones y los talentos que Él dio. No subirán los tibios y serán vomitados. Apocalipsis 3:15-16. No eres frío y no eres caliente. Como eres tibio, te vomitaré de mi boca. No subirán los inútiles y serán echados en las tinieblas. Mateo 25:30. Y correrá la cizaña y la echará en el fuego. No subirán los que no fueron el sal de la tierra. Mateo 5:13. Cuando la sal entonces ya no tiene sabor, solamente es usada para echarla fuera y que sea pisada por los hombres. No subirán los que no dieron frutos. Juan 15:2. Y todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Ni todos los creyentes subirán, pues no es suficiente creer con la boca o intelectualmente para salvarnos. Mateo 7:21-23 dice: yo prediqué en tu nombre, no te conozco. Yo hice milagros en tu nombre, no te conozco. Yo hice sanidades en tu nombre, no te conozco. Porque ni todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, pero el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de Dios. Entrar allá debe ser mayor de los escribas y fariseos. Mateo 5:20. Un fariseo ayunaba y diezmaba 2 veces por semana, pero eso no era suficiente. Lucas 18:10-14. Él subió y dijo: yo no soy como este. Yo ayuno y yo diezmo. Y el pecador no osaba ni levantar su rostro al cielo. Pegaba en el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Este salió justificado y el otro no. Tenemos que creer más que los demonios para salvarnos. Pues ellos creen y tiemblan. Pero muchos creyentes creen pero no tiemblan. Santiago 2:19, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Eso es miedo, temor al Señor. Pero muchos creyentes creen pero no tiemblan. Si somos fieles hasta el fin, seremos salvos. Hebreos 3:1-6. Y Moisés fue fiel en toda la obra que le fue recomendada. Si somos fieles hasta la muerte, seremos salvos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si retenemos nuestra confianza en Él, hasta el fin seremos salvos para siempre. Hebreos 3:14. Si somos fieles, Él permanecerá fiel. Si seremos fieles hasta el fin. Si retenemos la palabra, seremos salvos. 1 Corintios 15:2. Esta es la palabra que os he anunciado, a fin de que reteniéndola tenéis vida eterna. Tenemos que obrar, porque la fe sin obra es muerta. Santiago 2:17 y Mateo 5:16. Que vean vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los salvos tienen un nombre escrito en el libro de la vida. Lucas 10:20. No os regocijéis porque Satanás cayó como un rayo del cielo, o que los demonios os sujetan. Regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero la persona que se aleja de Dios, su nombre estará escrito en la tierra. Vamos a leer eso. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Mire bien, la persona que se aleja de Dios, su nombre será escrito en la tierra. Jeremías capítulo 17 y el versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Mira bien. Y tal persona, su nombre será borrado del libro de la vida. Éxodo capítulo 32 y versículo 33. Éxodo capítulo 32 y el versículo 33. Mira bien. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este borraré de mi libro, o rayaré de mi libro. La tierra desaparecerá. La Biblia dice en Apocalipsis 20:11. Y delante del gran trono blanco desaparecieron el cielo, la tierra y los infiernos, y no fue encontrado lugar para ellos. Si tal persona que se aparta de Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida,
y luego escrito en la tierra, pero luego la tierra desaparece. Eso quiere decir que desaparecerá el nombre de tal persona. Por lo tanto, el tal será condenado, porque perdió su nombre del libro de la vida y también lo perdió de la tierra. Y el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero será condenado. Apocalipsis 20:15. Y los muertos fueron juzgados, los muertos, los impíos. La iglesia no es considerada muerta. La iglesia estará sentada en los tronos para juzgar el mundo. Y los muertos fueron juzgados según sus obras. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego. Solamente subirán a los que fueron sellados con el poder del Espíritu Santo. Sí, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no es de él. Pero eso no es bautismo del Espíritu de Dios. Eso es el Espíritu de habitación cuando una persona recibe a Cristo. Sí, porque el que no nazca del Espíritu no entrará en él. Juan 3:5. El que nace de la carne es carne, el que nace del Espíritu es Espíritu. Las 5 vírgenes no tenían el aceite del Espíritu Santo y no entraron. Mateos 25:1-13. Pero no debemos confundir el bautismo del Espíritu Santo con el sello del Espíritu Santo. El sello es cuando la persona recibe a Cristo y ella es sellada. Es las arras de nuestra redención. No es la plenitud del Espíritu Santo. No es aushano, no es pleonasón. Toda persona que cree en Cristo y lo acepta de todo el corazón, tal persona es instantáneamente sellada con el Espíritu Santo, mismo que tal persona no haya sido bautizada en las aguas y en el bautismo del Espíritu Santo. Mira bien, Efesios 1:13. Efesios capítulo 1 y el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, que es para la salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el Espíritu de la habitación, el Espíritu de la conversión, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso es recibir a Cristo. Pero después de sellada con el Espíritu Santo, tal persona recibe la primera unción que le capacita para echar fuera demonios y sanar enfermos. Mateos capítulo 10, versículo 1. Y recibiréis poder. Recibiréis poder en contra todo el poder del enemigo. Entonces después la persona recibirá entonces una segunda unción, que es entonces para sanar los enfermos. Después la persona recibirá una tercera unción antes del bautismo del Espíritu Santo, porque Cristo sopló sobre los discípulos y les dio el Espíritu Santo antes de ser bautizados con el Espíritu de Dios. Juan capítulo 20 y versículo 21 y 22. Los discípulos estaban reunidos y Jesús se presentó en el medio de ellos y ¿qué? Sopló el Espíritu Santo. Esa no era la plenitud del Espíritu. Sopló la tercera unción. Entonces después viene la cuarta unción. Por eso se llama la cuarta dimensión. El libro de Poyan Show, la cuarta dimensión del Espíritu. Después viene el bautismo del Espíritu. Viene entonces el revestimiento del Espíritu. Viene el ausheno, el pleonazo, el augustus, que traerá virtud, poder. En el original griego es dunamis, dinamita. Mateo 3:11, Él les bautizará en fuego y en el Espíritu. El fuego que purifica del pecado y en el Espíritu que nos capacita y abre la puerta para los dones espirituales en 1 Corintios 12. Este fue el bautismo de los 120 que estaban reunidos en Hechos 2. Pero ¿cómo eran entonces los discípulos antes del bautismo del Espíritu Santo? Primero, ellos eran salvos y gozosos, porque Lucas 10:20 decía que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Segundo, ellos tenían un solo espíritu, porque la Biblia decía en 1 Corintios 12:13 que un mismo es el espíritu y una misma es la repartición. Tercero, ellos estaban en Cristo. Juan 15:7. Si vosotros estuviereis en mí y yo estuviera en vosotros, pediréis todo lo que quisieres, se os será hecho. Cuarto, ellos no eran del mundo. Juan 17:14. Yo no soy del mundo como vosotros no sois del mundo, y el mundo os odiará como os ha odiado a mí. Quinto, ellos tenían autoridad. Lucas 9:1 y Mateos 10:1. Sexto, ellos fueron soplados con el poder del Espíritu Santo. Juan 20:22. Ellos eran salvos, gozosos,
tenía un solo espíritu, estaba en Cristo, no era del mundo, tenían autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, fueron soplados con el Espíritu Santo, pero no eran bautizados con el Espíritu Santo. Porque Cristo les dijo en Hechos 1, 4 y 5 que esperase el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Y Hechos 1, 8 él dijo, y vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Cristo no fue bautizado con el fuego porque él ya era santo y no tenía pecado. Por esto solamente descendió la paloma del Espíritu Santo en él, porque él era espíritu en él. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mateo 3, 16 a 17, Jesús entró en el río Jordán y la paloma del Espíritu descendió sobre él. Y él volvió del Jordán en espíritu y fuerza. No fue en fuego, porque el fuego es nada más para entonces quemar todas las corrupciones, para purificarnos y para presentarnos santos y vivos y agradables delante de él. La paloma descendió del Espíritu Santo en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira bien, en la transformación del cuerpo, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga para llevar su iglesia, él los llevará. Primero, los muertos resucitarán y sus cuerpos serán transformados. Entonces los que estuvieren vivos serán transformados y encontrarán los muertos en los aires y irán hasta donde Cristo está, y de ahí iremos a la gloria. Esto será un acontecimiento excepcional. Esto será algo nunca jamás visto antes en la historia. Esto irá a conmover el mundo entero. Irá a conmover los medios de comunicación, irá a conmover los medios políticos, irá a conmover el mundo entero. El mundo entero. Pero después de un tiempo, entonces el mundo se olvidará de esto. Porque los 3 primeros años y medio de la gran tribulación será paz y prosperidad. Entonces ya los científicos encontrarán una palabra para dar una excusa lo que había pasado en la iglesia. Pero lo cierto es esto, que tú y yo subiremos con él. Y que él está a la puerta para venir a buscar su iglesia. Y es esto.